25 misterios de Estados Unidos. La mayor potencia económica y hegemónica del mundo, en términos del PIB, es Estados Unidos, nación norteamericana en la que habitan más de 334 millones de personas, y es hogar del Gran Cañón en Arizona, el Parque Nacional de Yellowstone, el Parque de Yosemite en California, las playas de Hawái, la bella ciudad de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Miami y muchas más. Desde la fundación del país, el secreto lo ha acompañado. Muestra de esto es la red de túneles debajo de Washington, construida para salvaguardar el poder y para esconderlo al mismo tiempo. Pero no estamos ni cerca de aclarar los casos más célebres, esos que ciertas teorías han escondido debajo de toneladas de leyendas e historias descabelladas. Hay evidencias de humanos de hace 50.000 años en el sitio Topper en Carolina del Sur. La tecnología militar estadounidense es producto de un secreto oculto que solo el Estado profundo conoce. ¿Dónde cayó el avión de Amelia Earhart? Se sabe que muchos misterios son bulos sin sentido, pero también es sabido que en Estados Unidos suceden demasiadas cosas sin explicación. En esta entrega te traemos una selección de 25, en la que incluimos fenómenos de todo tipo, desde unas misteriosas luces sobre el cielo tejano hasta un enloquecedor ruido en Alaska que nadie sabe explicar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El Área 51. El Área 51 existe. Es un área militar restringida del gobierno en medio del desierto de Nevada. Algunas teorías dicen que aquí Washington oculta naves y cuerpos de extraterrestres, pero que además prueba la tecnología que ha desarrollado a partir de su contacto con los alienígenas. Todo comenzó con el incidente de Roswell en 1947, cuando un ovni pudo haberse estrellado en Nuevo México, y los restos del aparato y la tripulación habrían sido llevados al Área 51. Luego es el mismo gobierno el que ha hecho crecer la leyenda con el secreto en el que ha envuelto la base. Si no hay nada que ocultar en el Área 51, ¿por qué el acceso está restringido? Número 2. La desaparición de Jimmy Hoffa. Hoffa fue el líder sindical más poderoso de su tiempo y un corrupto de tomo y lomo. Nuestro gángster laboral desapareció el 30 de julio de 1975, y la verdad es que no sabemos qué es más misterioso, si saber quién lo mató, aunque el crimen organizado tiene todas las papeletas compradas como sospechoso. ¿Cómo y dónde están sus restos? Aun cuando el gobierno lanzó una verdadera cacería, lo único que se encontró fue un mechón de pelo en el asiento de un auto. Al final, no es tan difícil imaginar que a Hoffa lo mató el crimen organizado cuando se rehusó a hacerse a un lado después de salir de la cárcel. Finalmente, en 1982 fue declarado oficialmente muerto, y la leyenda continúa. Número 3. El misterio de la colonia de Roanoke. El primer asentamiento permanente de colonos ingleses en Estados Unidos desapareció sin dejar rastro. Como si a los colonos se los hubiese tragado la tierra. Nunca volvió a saberse de ellos. Fundada en 1580, 5 años después, cuando una segunda misión fue a llevar suministros, no encontró a ninguno de los entre 112 o 121 colonos originales. Cuando la misión de reavituallamiento llegó, encontró la colonia intacta, con todas sus fortificaciones, pero sin rastros de gente, excepto por la palabra Croatoan, pintada en la empalizada. Eso podría significar que los colonos se mudaron a la cercana isla Croatoan. No obstante, el barco dañado de la segunda misión la obligó a irse sin poder verificarlo nunca. Una versión que trata de explicar el misterio es que, sin provisiones y sin armas, los colonos de Roanoke buscaron ayuda en las tribus vecinas, a las que terminaron integrándose. Otra más siniestra es que los colonos de Roanoke fueron masacrados. Número 4. El misterio de la piedra rúnica encontrada en Minnesota, dejada por exploradores escandinavos en 1362. No fue Colón el primer europeo en descubrir América, fueron los vikingos, pero ese descubrimiento se ha visto opacado por un hallazgo disputado, la Kensington Runestone, una piedra gris tallada con runas por todas partes. Su descubridor, el inmigrante sueco Olof Åkman, siempre insistió en que se trataba del registro de una expedición vikinga del año 1362. Pero los científicos la consideran una falsificación del siglo XIX, desde la primera vez que la examinaron en el lejano 1910. Sin importar eso,
todavía hay quienes la consideran verdadera, sumándole una capa al misterio de los primeros europeos en el continente. Número 5. El misterio de Poverty Point. Construido por una cultura que se extendió a lo largo de 160 kilómetros entre el delta del Mississippi y el sur del Golfo de México, Poverty Point es una serie de promontorios que todavía espanta la historia de Estados Unidos. Se sabe que fueron construidos entre el año 1700 y 1100 a.C., durante lo que se conoce como el período arcaico tardío, y en toda Norteamérica, no solo en Estados Unidos, no hay un vestigio como este. Lo que más intriga a los investigadores hoy es cuál era la finalidad de Poverty Point, para qué lo levantaron como centro ceremonial y como mercado. Lo que sí se sabe es que Poverty Point no fue construido de una sola vez, sino en sucesivas capas a lo largo de décadas, con un material propio de la ribera de un río, el loess, un polvo limoso. Otra cosa que podría resolver el misterio es que se estima que en su construcción podrían haber participado, al menos, 3 generaciones de trabajadores a lo largo de unos 100 años. Número 6. Piedras guía de Georgia. Las piedras guía de Georgia ya no existen. Sus restos fueron demolidos en 2022, después de que un vándalo las atacara con una bomba. Sin embargo, cuando se construyeron en 1980, se pensaron como un monumento que recordara a la humanidad, por si ésta llegaba a desaparecer en medio de un holocausto nuclear o algún otro apocalipsis. Desde que se levantó, el monumento atrajo el odio en medio de las más terribles teorías de confabulación, como la que lo vinculaba con el satanismo. El hombre que hizo construir el monumento aseguró llamarse Robert C. Christian, pero ese era un nombre falso que se refería en clave al cristianismo que decía defender. Christian pensó en las piedras guía de Georgia como en el Stonehenge estadounidense, uno que podría usarse como brújula, calendario y reloj, capaz de mantenerse en medio de la destrucción de la humanidad. La compañía que levantó el monumento creía que Christian estaba loco y por eso le cobraron de más, pensando que abandonaría el proyecto, pero, para su sorpresa, él aceptó el exorbitante precio sin chistar, $100,000, unos 400,000 actuales. Christian, o como quiera que se llamara realmente, decía que representaba a un grupo de estadounidenses leales, que quería mantenerse anónimo. Por eso nunca se supo quién realmente pagó para que se levantaran las piedras guía de Georgia. Número 7. Evidencia de humanos de hace 50,000 años en el sitio Tupper, en Carolina del Sur. Alguna vez se creyó que la cultura Clovis fue la primera en habitar lo que actualmente es Estados Unidos. Hoy la arqueología lo ha desmentido. Sin embargo, en Tupper, Carolina del Sur, se encuentra una ventana al tiempo que nos une a los Clovis. En una serie de capas, en este sitio arqueológico se ha detectado presencia humana que alcanza los 50,000 años de antigüedad, una rareza que pudo no haber sido descubierta nunca, por una razón clave. Como siempre se creyó que los Clovis eran los habitantes más antiguos. Cuando se descubrían vestigios suyos, no se cavaba más profundo. Hoy ya no es así, porque se sabe que no fueron los primeros en colonizar América del Norte, aunque sigue sin saberse por qué desaparecieron. Número 8. El misterio del robo de 500 millones del Museo Isabella Stewart Gardner, aún sin resolver. Este es tal vez el mayor robo de arte de la historia y jamás ha sido resuelto. El Museo Isabella Stewart Gardner no es el Museo Vaticano o la Galería de los Oficios, pero desde su locación en Boston, este museo es famoso por el arte que se han robado de él. El 18 de marzo de 1990, unos ladrones muy hábiles se llevaron 14 cuadros de Isabella Stewart Gardner, incluyendo 3 Rembrandts y un Vermeer, todo por un valor de unos $500 millones. Como unos Ocean 11 de la vida real, los ladrones de Isabella Stewart Gardner fueron muy precisos en lo que querían robarse. Dejaron el cuadro más valioso, una pintura de Tiziano, tal vez porque sabían que no podrían venderla nunca. Número 9. El misterio del USS Cyclops. 306 personas, entre tripulación y pasajeros, a bordo del USS Cyclops, desaparecieron entre el 9 y el 13 de marzo del año 1918. Nunca nadie volvió a saber nada del barco, su carga o las personas a bordo. Al inicio de un viaje que comenzó en Río de Janeiro y que debía terminar en Baltimore, el capitán telegrafió que la estructura del barco estaba comprometida y que la sala de máquinas fallaba. Codiciosos, los armadores ignoraron la advertencia y le pidieron que siguiera el viaje, pero de que antes recogiera más carga, sobrepasando la capacidad de un barco averiado. En su ruta a casa, el USS Cyclops pudo haber enfrentado una tormenta masiva. Otro barco reportó haberlo avistado el 9 de marzo,
Mas el 13, el día previsto para su arribo, nunca llegó a puerto. Las explicaciones para su desaparición van desde un ataque de un submarino alemán hasta un motín a bordo, pero lo que más se ha repetido en este poco más de un siglo de historia es que fue atrapado por el Triángulo de las Bermudas. Número 10. El Pozo de Thor en Oregón. A veces, cuando se mira el Pozo de Thor en Oregón, pareciera como si todo el océano fuese a drenarse hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, se trata de una ilusión óptica. El pozo no tiene más de 6 metros de profundidad y está cubierto de agua la mayor parte del tiempo, salvo cuando la marea baja. Entonces parece un hoyo terrorífico que conduce al submundo. La verdad es que el Pozo de Thor es parte de una fractura de la costa que incluye otros accidentes, como el Cuerno que Escupe o Devil's Shorn. Número 11. Las luces Marfa de Texas. Si te quedas despierto suficientes noches en la ciudad de Marfa, a las afueras de Texas, puede que veas lo que probablemente sea ingeniería extraterrestre, las luces de Marfa. Se trata de una serie de luces perfectamente circulares que parecen bailar en el cielo tejano. A veces las luces parecen fusionarse, otras dividirse. Quienes las han visto dicen que las luces se tornan amarillas, rojas, blancas o azules a medida que danzan en el aire. No hay forma de saber cuándo aparecerán las luces. Han sido vistas en todas las estaciones del año, con buen o mal clima, pero solo una docena de noches al año. Alucinación colectiva. Tal vez. Nadie sabe qué son esas luces o si en realidad solo las están imaginando y no existen. Número 12. El zumbido de Taos. Incluso los famosos que han residido en Taos, como Julia Roberts, dicen haber oído el zumbido de Taos. Aunque probablemente existía desde antes, los primeros reportes del fenómeno se remontan a poco antes de los 90, y para explicarlo existen las más descabelladas teorías. Hay quien dice que solo se trata de unos hippies alucinando. Otros se refieren a bases secretas de ovnis, enterradas debajo de Taos. La verdad es que no todos son capaces de captar este sonido misterioso. Solo un 2% de la población, según una encuesta de la Universidad de Nuevo México. A estos dotados se les conoce con el nombre de oidores. No tan inexplicablemente, los equipos de grabación que ha dejado la universidad en el sitio nunca han registrado nada. Número 13. El misterio del Triángulo del Lago de Michigan. Las leyendas sobre este triángulo son más recientes que las del Triángulo de las Bermudas, pero no menos inquietantes. El primer naufragio en el área fue registrado en el siglo XVII, pero después del hundimiento del Thomas Hume, en 1891, los eventos misteriosos se volvieron más frecuentes en este triángulo, que tiene sus 3 puntas en Ludington, Manitowoc y Benton Harbor. La actividad aquí es tan intensa que a las desapariciones de barcos se suma el avistamiento de ovnis, pero además de algo que probablemente muchos desconozcan, OSNIs o objetos sumergidos no identificados. Número 14. La muerte de Mary Reeser. Imagina un cuerpo que se incinera hasta no dejar sino un puñado de cenizas y cuyo fuego no causa mucho daño alrededor. Eso sería una antorcha humana y es lo que se cree que le pasó a Mary Reeser, la dama de ceniza. Un día de 1951, la casera de Reeser fue a llevarle un telegrama y notó el pomo de la puerta muy caliente. Entonces llamó a la policía. Lo que encontraron los agentes los dejó boquiabiertos. Un montón de cenizas, los huesos de su columna vertebral, su calavera y un zapato, todo en la silla donde había estado sentada. El FBI intervino para declarar que la muerte había sido culpa del efecto mecha. La mujer se quedó dormida después de tomar unas pastillas y su cigarrillo cayó sobre su ropa. Como el suelo era de cemento y no había nada cerca que se quemase, solo su cuerpo ardió, usando la grasa como combustible. Número 15. Luciérnagas en sincronía de las montañas Great Smoky. En estas montañas, al sur de las Apalaches, existe una de las pocas especies de luciérnagas en el mundo que sincronizan sus luces. Los etmólogos no saben muy bien por qué sucede esto. Solo especulan con que es posible que los machos sincronicen sus luces para atraer a las hembras. También creen posible que se trata de una competencia en la que, como todos los machos intentan ser los primeros en encender sus luces, se vea el efecto de sincronía. Número 16. Un sonido extraño en Alaska. Ahora es el turno de otro efecto sonoro inexplicable, pero para ello debemos irnos al sur de Anchorage, la capital de Alaska. En esta localidad se produce un fenómeno que tiene a todos asombrados, un sonido mecánico cuya fuente se desconoce. El sonido estalla de repente, se hace más fuerte y luego simplemente se desvanece.
Hay quienes lo oyen solo una vez, pero otros reportan haberlo hecho por horas, todavía a kilómetros de distancia. Algunos vecinos dicen que ese sonido los ha despertado. Nadie sabe qué lo causa o su origen exacto, pero todos coinciden en que se trata de una mezcla entre una sirena y el choque de metal. Por eso los residentes se burlan diciendo que se trata de un dinosaurio hambriento o de una retroexcavadora dando a luz. Número 17. El sitio arqueológico Mid-Crowd Rock Shelter. En la superurbanizada Pensilvania existe un lugar que prueba que los humanos se paseaban por aquí hace 19,000 años. Se trata del yacimiento arqueológico Mid-Crowd Rock Shelter, justo sobre un tributario del río Ohio. Si los datos son reales, Mid-Crowd Rock Shelter es uno de los lugares de poblamiento continuado más antiguos de todo el hemisferio. Aquí hubo nativos desde esa remota antigüedad hasta la Guerra Revolucionaria, cuando inexplicablemente lo abandonaron. El sitio cayó en la oscuridad hasta que fue descubierto en 1955. Lo sorprendente de Mid-Crowd Rock Shelter es que demuestra que la cultura Clovis no es la más antigua en habitar lo que hoy son los Estados Unidos. Número 18. Las pirámides de Rock Lake. Los mitos aztecas cuentan que ese pueblo provenía del norte, y es probable que sepamos exactamente de dónde, la localidad de Aztlán. Lo que nunca imaginarás es dónde está ubicada Atzalán o Aztlán. No es en el desierto chichimeca, posiblemente sea en Wisconsin. Si esto no es mera especulación de arqueólogos aficionados, entonces tendríamos la explicación para las pirámides de Rock Lake, un pequeño lago ubicado a pocos kilómetros de Aztlán. Nadie las ha vuelto a ver desde 1900, cuando un par de hermanos que cazaban patos en el lago dicen haberlas visto durante una sequía que había hecho descender las aguas. Cuando las lluvias volvieron y lo cubrieron todo, las pirámides no fueron fáciles de ver. La verdad es que las pirámides del lago Rock nunca existieron. Fueron un invento para atraer gente a la celebración del centenario del lago Mills. Número 19. El misterio de la rueda medicinal en Wyoming. Hace decenas de miles de años, una cultura ancestral creó un lugar ceremonial en Wyoming, una rueda medicinal en el bosque nacional Bighorn. Ninguna cultura nativa existente reclama el crédito por la rueda medicinal. Los Crow dicen que ya estaba allí cuando llegaron, pero tanto para ellos como para las naciones vecinas, el sitio tiene la connotación de sagrado. La rueda prescribe tratamiento según un elaborado calendario astral, que es seguido gracias a su alineación con las estrellas. Y es que la rueda medicinal también es un observatorio astronómico, uno de los 5 que se han encontrado en Bighorn. Sean quienes hayan sido sus constructores, la rueda les permitía predecir lo que sucedería en el cielo durante milenios. Número 20. El misterio de la ciudad bajo la arena. El descubrimiento fue espectacular, una ciudad egipcia enterrada bajo la arena en la costa central de California. Es solo que la ciudad no era real sino la locación de una película, la versión muda de los 10 mandamientos, dirigida por Cecil B. DeMille en 1923. Pero, aunque moderna, un aficionado del cine condujo una expedición arqueológica en toda regla para desenterrar los restos de este set de cine, el más grande del mundo en su época, una tarea en la que ha invertido más de 30 años. Número 21. El misterio del Parque del Chaco. Entre Albuquerque y Farmington está localizada la mejor conservada colección de vestigios pueblo en Estados Unidos. Al norte de México no existen ruinas mejor conservadas que las del Parque del Chaco, que se cree se remontan a entre el año 900 y el 1150 de la era cristiana. Los 15 edificios que forman el complejo componen el conjunto arquitectónico más amplio construido en lo que hoy es Estados Unidos hasta que llegó el siglo XIX. Un petroglifo, la daga solar, delata que los pueblos levantaron sus edificios orientándolos según fenómenos astronómicos muy precisos, y cuya determinación requería conocimientos matemáticos avanzados. Número 22. La cascada de fuego de Horsdale. En el Parque Yosemite es posible ver una cascada de fuego, aunque no hay ni una sola llama en ella. La imagen es bellísima, y en ella no interviene para nada la mano del hombre. Todo ocurre en el invierno y a principios de la primavera, pero antes deben darse unas condiciones atmosféricas únicas, que permiten que la luz del ocaso ilumine la caída de agua. El resultado es una ilusión óptica en la que parece que una lengua de fuego cae desde lo alto de la formación del Capitán hasta el agua a sus pies. Número 23. Los Caballeros del Círculo Dorado. Antes de la Guerra Civil, unos aristócratas sureños crearon una sociedad secreta, los Caballeros del Círculo Dorado. Estos hombres querían que Estados Unidos conquistara el sur del continente.
para expandir la esclavitud sin tener que sufrir la interferencia de los estados del norte. Entre sus miembros siempre se menciona al forajido Jesse James, pero también al asesino de Lincoln, John Wilkes Booth. Después de terminada la guerra, se supone que el grupo se disolvió. Sin embargo, las leyendas sobre él continúan, como la que cuenta que todavía existe y opera al margen del gobierno federal, o la que habla sobre su fabuloso tesoro enterrado en algún lugar de Estados Unidos. Número 24. El misterio de Cahokia. El mayor vestigio de la cultura del Mississippi es Cahokia, una ciudad de 16 kilómetros cuadrados, justo enfrente de San Luis, cruzando el río. La cultura del Mississippi fue la más avanzada en lo que hoy es el centro y el sureste de Estados Unidos, el equivalente de los aztecas en esta parte del país, y Cahokia es una prueba de ello. En su perímetro están contenidos 120 promontorios, construidos tal vez después del año 600 de nuestra era. El nombre no corresponde a la cultura que la levantó, sino a la muy posterior tribu Cahokia, que habitaba la zona cuando llegaron los colonizadores franceses. Con un pico de población estimado en 40,000 personas, Cahokia fue la ciudad más grande en suelo estadounidense, hasta 1780, cuando Filadelfia alcanzó esa cifra. Una ciudad más grande que Londres o París en la ribera del Mississippi, cuando fue fundada. Vaya misterio. Número 25. El portal del chamán en Oklahoma. Muy cerca de un pequeño pueblo en Oklahoma, Beaver, queda lo que se cree es un portal hacia otra dimensión. A esta región se le conoce como Panhandle, Oklahoma. Está llena de dunas de arena y fue explorada por Francisco Vázquez de Coronado en 1541. Supuestamente el conquistador recogió en su diario cómo 3 de sus hombres desaparecieron en el portal del chamán mientras perseguían unas extrañas luces verdes. Siglos después, los militares estadounidenses se habrían hecho con el control de la zona y habrían recuperado una nave extraterrestre de entre la arena, porque la verdad es que hay demasiadas Áreas 51 en Estados Unidos. Hoy sabemos más sobre Estados Unidos y el conocimiento da poder. Eso es precisamente lo que Washington no ha querido nunca, que sus misterios sean revelados para no ser debilitado y continuar rigiendo el mundo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también descubran los 25 misterios de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.